Bien, entonces yo, como les decía, seguimos preparando el trabajo final. Comentarles que de las 3 partes del ensayo, la conclusión va a ser la única que no les voy a revisar. Ahí, como ya imagino que ya con las dos revisiones anteriores, ustedes ya más o menos saben en qué se están equivocando o en qué tienen que ir fijándose. Ya la revisión de la conclusión, la retroalimentación de la conclusión no va a ser necesaria porque ya la conclusión deberían estar ya puliendo todos los detalles en esta última parte. Pero eso no quita, chiquillos, que vamos a ir trabajando y vamos a ir comprendiendo las características que tiene la conclusión de un ensayo, puesto que si bien no es larga, no es extensa la parte de la conclusión, y no quiero que se asusten con este comentario, chiquillos, es la parte más complicada de hacer del ensayo. No porque sea difícil pensar que escribir, sino porque al tratarse de la parte del ensayo en la que tenemos que cerrar el ensayo, poner las últimas ideas, las reflexiones y todo lo que les permita cerrar el ensayo, cerrar un tema cuesta bastante. Así que concluir va a tener su complejidad en el sentido de que tenemos que tratar de resumir y de acotar todo lo más posible para que no nos extendamos tanto y eso nos causa una buena complicación. Así que vamos con ello. Por los que vienen llegando, chiquillos. Creo que llegó el Benja recién y los demás. El ensayo se entrega el próximo martes. Entonces, mi idea es entre hoy día y mañana, entre hoy día y el jueves, en verdad, tenerles la retroalimentación de la parte del desarrollo. Les voy a subir al Classroom la pauta de evaluación del ensayo en general. Pero no se preocupen porque ya con las correcciones que le he hecho a la introducción al desarrollo, más o menos ya están llegando a obtener esos puntajes. Pero no está de más que se las muestre y cuando terminen de construir la conclusión y lean completamente su ensayo, van viendo si en la pauta van cumpliendo con todos los aspectos. Por ejemplo, aspectos tan básicos como, por ejemplo, el formato, el tipo de letra, el título, el texto justificado, la extensión en páginas, que las citas estén en cursiva, cosas así. Cosas de formato y también que el ensayo, por ejemplo, la introducción cumpla con el objetivo de lo que yo les decía, que responden la pregunta, el desarrollo que vaya argumentando y vayan citando, y la conclusión que vamos a ver hoy día, que es la reflexión y el análisis final. Así que yo esa pauta tengo que mandarla primero a UTP para que me la corrijan, me hagan alguna corrección, y cuando me la autoricen me digan, ya, está perfecta esta pauta, se las voy a hacer llegar a ustedes en la versión final. Pero mi idea es que también esa pauta la tengan casi junto con la corrección del desarrollo, cosa que cuando se pongan en desarrollo, a rehacer, a corregir y a terminar el ensayo con la conclusión, la vayan viendo casi en paralelo. Así que tranquilidad con eso, chiquillos, que no va a haber ninguna duda de que la van a tener. Entonces, como bien les decía, chiquillos, la redacción de la conclusión del ensayo es una de las partes más complicadas del ensayo, no porque es difícil, sino porque hay que tratar de ser precisos, concisos y resumir y reflexionar de una manera que permita poder condensar todo lo que hablaron en una sección final. Es decir, si se explayaron, si fueron hablando de todas las ideas, y se fueron estirando con el tema, y fueron argumentando y les sienten que les quedó espectacular el ensayo, créanme que la parte más complicada de todo este camino es ahora resumir todo eso y hacer una reflexión final. Pero no se preocupen, que ahora vamos a ver las características que tiene y vamos a analizarlo de tal manera que no quede ninguna duda con ello. Y al igual que la semana pasada, como lo pidieron, chiquillos, apenas el Classroom me entregue la grabación de la clase, la subo inmediatamente para que la tengan como respaldo. Como bien dice ahí, chiquillos, la conclusión de un ensayo científico resume la idea o las ideas más importantes del texto que crearon. Es decir,
aquellas que el autor, es decir, ustedes, quieren destacar por encima de otras. Es decir, en la conclusión tienen que hacer un resumen de todo lo que hablaron en el ensayo, siempre priorizando redactar o mostrar las ideas que para ustedes son más importantes o que quieren destacar que fueron para ustedes las más relevantes, las que más les gustaron del ensayo. Es decir, van a mostrar los argumentos más importantes dados en el ensayo y van a tratar de buscarle soluciones o van a agregarle datos que inviten a continuar indagando en el tema. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes en la conclusión van a, si ustedes argumentaron varias cosas en el ensayo, ustedes en la conclusión van a resumir esas ideas y van a destacar los argumentos que para ustedes son los más importantes o los que más les gustaron o los que más les llamaron la atención. Van a detallar un poquito, dar las razones de por qué esos argumentos fueron importantes y tratar de buscar soluciones a lo que a esos argumentos o a esas ideas, o dejar abierta dejar como abierto el ensayo para que, al decirle como concluir el ensayo, invitar al lector a que a seguir investigando sobre el tema. Es decir, si ustedes van a decir que el cambio climático se soluciona a través, no sé, de medidas de mitigación de la contaminación atmosférica, y quieren decir que eso fue lo más importante, señalarlo ahí, que lo más importante para disminuir el cambio climático es concentrarse en las concentraciones de contaminantes, y una forma interesante sería ir investigando, no sé, nuevas formas de combustibles, cosas así. Así como invitar al autor a que se interese en esa solución o en el tema que ustedes están dando. Siempre cerrando el tema, o sea, como finalizándolo. O sea, hemos visto, hemos analizado que estas son las soluciones, esto es lo que creo, etc. Siempre la conclusión, chiquillos, es un resumen. Y eso es lo que también hace que el ensayo, la conclusión del ensayo sea lo difícil. Porque al tener que resumir, ¿para qué andamos con cosas? Una habilidad que a todos, me incluyo, cuesta mucho es resumir un texto. O resumir las ideas. O hacer poder de síntesis y concentrar todo lo que estoy pensando en una conclusión cortita. Así que no se asusten si al principio, a la hora de empezar a redactar esta conclusión, les cuesta mucho empezar a redactar la conclusión. Es normal, es súper normal pegarse en eso. Porque no es algo que hagamos frecuentemente, no es algo que uno esté constantemente, ¿cómo se llama?, escribiendo conclusiones, etcétera. Así que no se asusten si es que les cuesta todavía al principio como partir, como ir partiendo el motor para ir escribiendo la conclusión del ensayo. Es súper normal tener esa traba, por así decirlo, para realizar una conclusión. Es muy normal. Así que de verdad, no le tengan miedo a eso. O no se asusten que les cuesta al principio, porque resumir es una habilidad que hasta nosotros como adultos nos cuesta. Como dice ahí, dentro de las diferentes partes de un ensayo, ya sé que me va a pedir la Sofi. ¿Eso era? O sea, sí, eso también, pero le quería preguntar cómo podía empezar la conclusión. A eso vamos. Hay una parte, de hecho, estuve leyendo el apunte que estuve buscando para explicar y me mostraban cómo empezar y cómo no empezar una conclusión. Y de hecho, el cómo empezar y cómo no empezar la conclusión les va a servir también para los informes de otros ramos. Así que tranquilo, Sofi, que después de esto les voy a enseñar cómo empezar o cómo no empezar un ensayo, una conclusión del ensayo, en cuanto a las palabras que ocupar y todo eso. Si bien en esta clase no les voy a mostrar ejemplos, porque la conclusión es tan personal que no hay como una pauta, como la introducción y el desarrollo que se puede uno guiar desde alguna parte. La conclusión es tan personal que yo no puedo decirles esto, háganlo como un ejemplo, solamente los voy a orientar a cómo hacerlo. Pero tranqui, Sofi, que vamos a eso ahora. Bien, como decía, dentro de las diferentes partes del ensayo, chiquillos, la conclusión es la más importante, porque invita a los lectores a querer saber más sobre el tema. Así que el desafío que tienen ustedes, chiquillos, en la conclusión es que el ensayo cierren el tema, reflexionen, resuman, pero también dejen al autor interesado de que hay más que por qué investigar. Amaru, dime.
No importa, dijimos que podía hacer un poquito más. Que recuerden que en teoría son una plana las dos ensayos, pero que yo iba a extenderlo máximo dos porque es el primer ensayo que hacen. Ale, tienes que empezar como siempre tomando en cuenta lo que dijiste antes y, como decir, como tratar de responder, siempre en el desarrollo tienes que ir respondiéndote por qué tomé la postura que vos tomé, o sea, por qué dije que el cambio climático tiene solución y por qué no. Entonces tienes que ir respondiéndolo a lo largo del desarrollo dando argumentos. O sea, las razones por las cuales se ha pensado que el cambio climático no tiene solución van de la mano por tal cosa. Y un autor señala, o varios autores te van a ir como apoyando en esa idea. Tienes que ir dando tus razones por las cuales crees eso y con la información de Internet ir tomando frases u oraciones que te ayuden a como a hacer más sólido tu respuesta. No sé si te queda un poco más claro. Pero siempre tienes que ir respondiéndote a ti mismo, respondiendo de por qué dije lo anterior, con tus argumentos y tomando también ideas de otros autores. Entonces, como les decía con respecto a la conclusión, chiquillos, esta parte es fundamental porque tienen que dejar el ensayo tan bien cerrado que el autor le diga, hoy está bueno el ensayo, me gustó, quiero la conclusión, todo está bueno, me gustó esto, quiero seguir investigando, quiero seguir conociendo esto. 26 líneas, ¿cuántas serían 26 líneas? Es como una plana. Sí, Sofi, de verdad no se preocupen por la cantidad de hojas o la cantidad de líneas. No, no estoy siendo, por ser primer ensayo, no estoy siendo estricto con eso. Así que tranquilidad por esa parte. Bien. Tenemos que desarrollar la conclusión, que es lo que la Sofi Cañete me preguntaba adelante, cómo hacer la conclusión, cómo empezar la conclusión, porque si ya es complicado hacer las otras partes, la conclusión tiene su dificultad. Así que vamos a explicar cómo ir desarrollando una conclusión y sobre todo, cómo darle el puntapié inicial a la conclusión con las primeras palabras que tenemos que ocupar en el ensayo, en esa parte. Bien. Vamos entonces. Lo primero que hay que hacer en el desarrollo de la conclusión, cuando vayan redactando la conclusión, es hacer una recapitulación de la hipótesis. Es decir, para empezar a redactar la conclusión, es imprescindible, o sea, es prácticamente una obligación que hagan una recapitulación, que vuelvan para atrás en su trabajo o a la pregunta inicial y su postura frente a ella. Es decir, al comenzar el ensayo, tienen que decir, no sé, como hemos señalado anteriormente respecto a la idea de que el cambio climático tiene una solución, hemos planteado durante nuestro ensayo que tiene solución o no tiene solución. Como que tienen que hacerle como refrescarle la memoria al lector qué estábamos hablando, con qué partimos y qué respuesta le dimos a eso. A eso se refiere con la recapitulación del ensayo. Que tengan que volver a empezar como por así decirlo, volver a empezar señalando como lo que hemos visto anteriormente, como hemos hablado, como estuvimos señalando, como dar vuelta atrás, como empezar de nuevo, entre comillas, bien brevemente, recapitular lo que han hablado y como recordarle al autor de qué trataba el ensayo y también recordarle el argumento que ustedes están dando para ese ensayo. Nico. Sí. Algo le iba a preguntar, pero no me acuerdo. Espérenme. El tema del desarrollo, ¿hasta cuándo lo puedo mandar? Porque, o sea, yo no me acuerdo.
No, pero ya, si me paso el plazo. Es que, Nico, la verdad, yo quiero que lo entreguen hoy día para que yo pueda entregarles la corrección lo más antes posible. Si me lo entregas ya mañana, puede que me demore más en entregártelo. Pero necesito que Pero se lo puede, hagan. porque Idealmente igual no. lo que quiero hacer es que igual ahora quería hacer la actividad 3 de física, pues por eso le decía. Pero la podemos hacer mañana Y en como clase, po. la actividad 3, Ah, la que me debes. sí. Ah, pero Nico, la de física común, si, la prueba, puedes dejarla para después y por último preguntarme mañana. Ah, ya. Sí, pero Nico, mira, y también para darle que pregunta lo mismo en el chat. Chiquillos, no me complica que me entreguen esta parte mañana, el desarrollo mañana, pero quiero que lo hagan antes de mañana, o mañana por último, si es mucho reventar mañana, para yo poder devolverles la retroalimentación lo antes posible, para que puedan corregirlo rápido, para que lo hagan pronto. ¿Ya? ¿Profe? No me lo entreguen el lunes porque no me sirve de nada. Cata, Lo que pasa es que yo le mandé solamente un avance del desarrollo, no le mandé todo el desarrollo completo, porque sí, hasta sí ese era un momento avance llevaba y eso. eso sí, eso es lo que también me quería aclarar. Recuerden que no me deben mandar todo el desarrollo, deben mandarme un bosquejo, un avance del desarrollo, para yo saber cómo están redactándolo, cosa que si tienen alguna cosa que corregir, la corrijan al tiro y no la vuelvan a hacer después. Así que es un avance. De hecho, creo que decía ahí en la tarea. Voy a revisar porque si no fue con duro mío para variar. Bosquejo del desarrollo del ensayo, decía. Y dice la instrucción es, redacte, no necesito que es un avance, de verdad que necesito, por eso un bosquejo puede ser hasta una parte. De hecho, en la introducción algunos no me mandaron todo en la introducción, les faltaba un poquito, yo les dije, está súper bien, pero agréguenle esto o terminan así. Sofi, Profe, yo le mandé el desarrollo entero no y importa. la Si alguien lo introducción. manda entero, bacán, mejor, porque así les puedo corregir todo de una y es más fácil. Pero no va a haber menos nota o menos puntaje porque me mandaron una mitad o una parte. Porque como era un bosquejo, no es el producto final. Así que quédense tranquilos si no me lo mandaron entero o lo mandaron completo. Porque yo así sé cómo van. Si no lo han terminado, ya sé cómo van. Y si lo terminaron, ya sé que tienen que corregirles solamente esas cosas. Así que tranquilidad con eso, tíos. De verdad, para Lale, para el Nico y para todas y todos los que todavía no han terminado de hacer el desarrollo, no se preocupen si no son capaces de mandármelo todo ahora. Por eso la entrega final del ensayo es el próximo martes, porque así lo terminan con calma. Gracias. Y así tienen un Yo le avance hecho mandé, y ya les digo, Nico, yo le mandé ayer los primeros dos avances. Porque sí, igual he lo estado veo ahora haciendo y te lo otras mando. cosas. Sí, Nico, no te preocupes por Ya. eso. Te lo corrijo y avanza por mientras con lo otro, pero tranquilidad con que Oye, si con tranquilidad con no mandármelo completo, porque para eso les va a quedar toda esta semana que queda para completarlo y mandar el producto final. Porque si no, les habría pedido el trabajo en 3 partes y se acabó. Pero tampoco era la idea, porque si no, no se iba a ver como completo. Así que, insisto, tranquilidad con esos chiquillos. No, no va a haber castigo de puntaje o de nota porque no me manden todo el desarrollo completo o toda la introducción, porque es un bosquejo, es un avance, es una previa de su producto final, que me sirve a mí para poder corregirlo y después cuando ustedes me entreguen el producto final ya esté, pero perfecto. Por eso mismo, Iván, si quieres que no alcanzas si no alcanzas a completarlo hoy día, mándame lo que llevas. Yo te lo reviso y te digo, ya, va súper bien, o arregla esto para cuando termine el desarrollo ahí no tengas ni un detalle. Eso va para todos y todas los que todavía no lo mandan. Y si los que lo mandaron completo, relájense, no va a haber como que, ¿cómo se llama?
como un castigo o un beneficio. Por algo era un bosquejo. ¿Tenemos un gatito, chiquillos? Profe, no tiene nada que ver con la clase. Busqué en la mañana los discos en la página si habían álbumes de Ciel y no habían. Eso. Ah, ya, pucha. Me quedé con las Había ganas. uno, pero, o sea, había uno que estaba en la tienda, pero no está disponible. Estaba agotado. Pucha. Cara que no está popular. Ya. Entonces, lo primero con lo que tenemos que partir el ensayo es con la conclusión del ensayo es con la recapitulación, es decir, ¿cómo se llama? Partir señalando lo que hicieron ya en el ensayo, lo que hicieron en la pregunta y sobre todo recordarle al autor lo que argumentaron en esa pregunta. Por eso es una recapitulación, es como volver para atrás. Luego de eso, luego de que hagan esa recapitulación, tienen que hacer lo siguiente, que una vez que le hayan recordado al lector todo lo anterior, debemos pasar a mostrarle de forma resumida los argumentos de lo que hemos ido hablando a lo largo del ensayo. Lo que les decía adelante, la conclusión, aparte de recordarle al autor lo que hemos hablado y la postura que tenemos, es resumir los argumentos. Por ejemplo, si ustedes dijeron, recordar al autor lo de la pregunta de que si es posible que el cambio climático no tenga remedio, usted le recuerda al autor que usted dijo que sí, que tiene remedio, y recordar al autor. Hemos visto en el ensayo que, durante este ensayo, que los argumentos que afirman que sustentan esta afirmación son estos y estos. No tienen que volver a desarrollarlo, sino que mencionarlo. ¿Sí? Se argumenta que tiene remedio porque esto y esto. Nada más. Por algo es un resumen. Así que no se asusten si es que no son capaces de, ¿cómo se llama?, de hacerlo todo. Pero por eso dice que son solamente de manera resumida a mostrar los argumentos del ensayo. No quiero que vuelvan porque si no sería como rehacer el desarrollo. ¿Se entiende la idea, chiquillos, de esta parte? Que no tienen que hacerlo otra vez. Porque si no, ¿para qué? Si no, por eso que... Si no, ¿para qué empiezan de nuevo a hacer la conclusión de nuevo? Dime. Eric, dime. Tiene que ser... no tiene que ser muy largo, ¿cierto? No. La conclusión del ensayo no puede ser, tiene que ser del mismo tamaño o un poquitito más larga que la introducción. ¿Se entiende? Ah, ya. Sí, eso creo que no lo coloqué en la PPT, pero para que lo sepan, la conclusión del ensayo no tiene que ser igual o un poco más larga que la introducción. Son como no puede ser igual de larga el desarrollo porque es una conclusión, es un resumen. No se les vaya a olvidar nunca que estamos, la palabra clave para una conclusión es resumen. Resuma lo que hizo en su ensayo. Bien. Partimos haciendo una recapitulación de la idea, de la pregunta y su postura respecto a ella. Hicimos un resumen de los argumentos que defendimos durante el ensayo respecto a esta idea y nuestra postura. ¿Qué nos queda? Una reflexión final. Y como les digo, esto hace a la conclusión del ensayo al ser la parte más complicada del ensayo. Perdón, esto hace ser a la conclusión del ensayo lo más complicado de este.
¿Por qué? Porque aquí viene la reflexión personal, ya no es el dato, no es el argumento basado en los científicos, es su opinión. Pero la próxima semana, Andrea, tienen para entregarlo con todas las correcciones, más la conclusión incluida, por si acaso. Dice, la parte más complicada de todas, puesto que es nuestra propia reflexión. Y aquí dice, aquí es muy importante ser lo más objetivos posibles y tener en cuenta los argumentos que hemos descubierto sobre nuestra idea inicial. ¿A qué se refiere con esto? A que ustedes durante la reflexión final, luego de que hicieron la recapitulación, recordaron los argumentos, ahora tienen que dar su reflexión final. Así como, yo creo, o sea, puedo pensar de que hay una esperanza, puesto que con la evidencia que existe, todavía estamos a tiempo de hacer cambios, pero depende de nosotros si es que podemos hacerlo. O decir, ya que no hay solución, tenemos que empezar a adaptarnos y hacer como poner de nuestra parte para que esta nueva adaptación a la nueva forma de vivir en el planeta no nos termine extinguiendo como especie, como así. Ahí se refiere con ser objetivos, no que diga, mi reflexión final es que me gustó el ensayo, lo encontré bonito, lo encontré aburrido, lo encontré entretenido. Cosa que no me nieguen que alguna vez hicieron en un informe. Así que ahí está la diferencia. La reflexión final no se trata de decir que me gustó o no lo que hice, sino que se trata de reflexionar acerca de si lo que argumenté me lo creo, por así decirlo. Si efectivamente las soluciones al cambio climático son posibles, pero ¿qué hay que hacer para ello? O si es que no son posibles y qué tenemos que hacer para vivir con esta realidad. Eso es como la reflexión personal, así como yo me enfrentaría a cualquiera de los dos escenarios. Esa es la reflexión final. Piénsenlo así, métanselo bien en la cabeza para que no se les olvide, o graben esta parte. La reflexión final tiene que responder la siguiente pregunta. La reflexión final tiene que responder la siguiente pregunta, que es, ¿cómo yo me enfrento al escenario que yo argumenté? Es decir, ¿cómo yo me enfrento a un posible, a las posibles soluciones? Aquí todavía, como yo o mi entorno se enfrenta al que todavía podemos cambiar y revertir el cambio climático, o como yo y mi entorno se enfrenta a que ya no hay solución y que debemos adaptarnos. Sí, ahora parte como lo que yo haría o mi entorno haría. Eric, levántate la mano. Sí, pero después de que le la levanté, explicó algo que quería preguntar. Ya, te respondí la pregunta que tenía, no, tranquilo. Pero eso más que nada. La idea es que aquí, esa es la reflexión personal. Que la reflexión personal responda a esa pregunta. Lo voy a poner aquí. Cómo yo y mi entorno nos enfrentamos al escenario planteado en el ensayo. ¿Cuál es ese escenario? Es que hay solución y que no haya y que haya que adaptarse a ella. ¿Se entiende, chiquillos, cómo hay que abordar la reflexión final? Y con eso cierran el ensayo. Y se acabó. ¿Se entiende, chiquillos, cómo hacer la reflexión final? Y aquí se cierra el ensayo. ¿Sí? Ya, bacán. Profe, Dime. la pregunta que usted hizo ahora no la pongo en la misma página donde puse la introducción y el desarrollo. No, esa tienes que responderla, como desarrollarla dentro de la conclusión. No es que tenga que estar textual. Eso va en la parte después de que hacer la recapitulación. Claro, después de que recapitulas. Sí, pues. Ya. Después de que recapitulas la pregunta, después de que resumen los argumentos que diste en el desarrollo, debes finalizar el ensayo haciendo tu reflexión personal. ¿Cómo la vas a hacer? Respondiendo esa pregunta. Es decir,
tu reflexión final, la última parte, las últimas 3 líneas de tu ensayo, por así decirlo, tienen que ir respondiendo a esa pregunta. No es necesario que la pongas, pero tienes que tener claro, y todos tienen que tener claro, y todos y todas, que tienen que plantearlo así. Bien, y esa es la conclusión, chiquillos. Eso es lo que tienen que hacer en la conclusión. Y esto es lo que yo creo que a la Sofi y a todos les debe interesar. Frases para empezar la conclusión. O sea, cuando terminen de hacer el desarrollo, ¿cómo empezar la conclusión? Esas 4 se las recomiendo. Tal y como hemos podido comprobar, tras el análisis podemos deducir que, ahora que hemos visto todo lo anterior, gracias a todo lo anterior podemos interpretar que. Y ahí dicen, tal y como hemos podido comprobar, a partir de la pregunta de que el cambio climático tiene solución o no, hemos señalado que tiene solución. Así que, consejo, anote esta, sáquele un pantallazo o véala después. Con una de estas 4 frases parta su conclusión. Es la manera más formal, más ordenada y para mí más bonita de hacer una conclusión de un ensayo, porque le da como ese tono así como hemos visto, tal como hemos señalado, como dice. Ese es como que le da como su tono bonito, por así decirlo, a la conclusión del ensayo. Así que, de verdad, muy recomendado, chiquillos, que ocupen una de estas 4 frases. Yo sé que van a terminar todos ocupando la primera, pero traten de tratar de empezar la conclusión de ese ensayo con alguna de las otras 3. Traten de también darle una vuelta. No es que una sea más complicada de otra, pero las puse porque las encontré interesantes. Así que, Sofi, y para todas y todos que se deben preguntar cómo empezar a escribir, ahí les dejo 4 formas de empezar a redactar la conclusión del ensayo, que para muchos puede ser el problema inicial en todo este show. ¿Claro, chiquillos? Sí, profe, verdad. ¿Sí? Profe, ¿Todo todo claro? claro. Entonces, esas son las que sí. Sáquele un pantallazo, sáquele una foto, anótelo en una hojita, porque le va a servir para hacer empezar. Y también anote las que no usen para empezar una conclusión. Resumiendo, para finalizar, en conclusión, en definitiva, en resumen, finalmente, para terminar, yo creo, no. Porque Profe, la idea es no ser tan evidente con que finalizamos el ensayo. Eric. no puedo poner entonces para concluir. No. Lo pueden poner al final, en la reflexión final. Ojo, ojo, chiquillos, estas frases no las pueden ocupar para comenzar la conclusión. Es decir, cuando empiecen el párrafo de la conclusión, estas no. Pero cuando empiecen, por ejemplo, en la reflexión final, que es como el final del final, sí. No sé si se me entiende. No sé si me entendiste eso que dije recién, Eric. Pueden Ya, profe. ocuparlo, pueden ocupar esas frases, pero no al principio de la conclusión. Las pueden ocupar durante la conclusión. No sé si me entienden. Por eso dice, no uses estas frases para comenzar la conclusión. No que no las puedan ocupar durante el camino. ¿Me siguen la idea? Nico, ¿entendiste la idea? Entonces, pueden ocupar cualquiera de las que les mostré antes, pero no empezar la conclusión con estas. Pueden ocuparlas durante el camino o al final, pero no empezar con esto. Porque ocupar esas frases es ya decir, hasta aquí llegamos. No, pues tienen que desarrollarlo con más calma. Así que, mucho ojo. Me gustó esto que cuando vi ese apunte que encontré el otro día, me gustó la forma en que le pusieron así como, usted haga esto, usted no haga esto. Me encontré bastante interesante. Bien.
Claro, con estas frases, chiquillos, creo que ahora, si bien ya lo expliqué hace un rato, puede que todavía algunos no sepan. ¿Y ahora qué queda? ¿Qué queda por hacer? Lo que queda por hacer ahora, chiquillos, es un poco lo que les estuve explicando delante. Con lo aprendido hoy, chiquillos, redacten la conclusión del ensayo. Luego, con las correcciones realizadas a las partes anteriores, cuando reciban el desarrollo, y corrijan también esa y la introducción, las unen todas y generan la versión final del ensayo. Recuerden, chiquillos, que la pregunta de la primera vez, cuando estuvieron con la profe Nicole, que cuando yo no estuve, ese es el título del ensayo. Bajo del título, su nombre y el curso. Recuerden, chiquillos, el texto en Word, en formato en letra Calibri, tamaño 11 o 12, texto justificado. Si no tienen Word, pueden ocupar documentos de Google, y el documento de Google les da una opción para descargar el archivo en formato Word, y ahí me lo mandan. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué queda ahora? Que es para la entrega para el próximo martes. Primero, lo más importante, mandarme el avance del desarrollo para que yo les pueda corregir todos los detallitos. Corregir la introducción, redactar la conclusión con lo que vimos hoy día, unir todo eso y formar el producto final, el ensayo final. Y ese, enviármelo por Classroom. Chicos, no se asusten si todavía en el Classroom no aparece la evaluación para poder cargar el ensayo completo. Voy a subirla cuando me aprueben la pauta. No me digan que no tengan ningún detalle. Cuando la tenga lista, voy a subir la pauta con la tarea de Classroom para subir el ensayo final. ¿Ya? Así que mientras tanto, vayan escribiéndolo y teniéndolo, cosa que cuando se active la tarea, la evaluación, usted llegue y lo carga y lo revisa con la pauta. ¿Ok, chiquillos? ¿Quedó claro lo que hay que hacer ahora entonces? ¿Lo que queda por hacer? ¿Para todos quedó claro lo que hay que hacer ahora? ¿Sí? Entonces, los que le faltan, terminen de hacer el desarrollo. Me comprometo de que aquí a más tardar el jueves les voy a ir devolviendo los desarrollos. Los que lo entreguen el día antes de las 5, mañana en la mañana ya lo van a tener, o durante la tarde. Y los demás que lo vayan entregando durante el día mañana, durante la tarde o ya el jueves, les voy a hacer llegar sus correcciones. Cuando las tengan, corrigen la introducción, corrigen el desarrollo, o lo terminan si les faltaba algo, redactan la conclusión con seguridad, chiquillos. No tengan miedo de que como no se las voy a corregir, ya saben cómo hacerla. Háganla con calma, lo hacen todo en un puro Word y me lo envían para que lo pueda recibir. Como les digo, la tarea para enviar el ensayo final, la versión final, va a estar activada cuando tenga ya la pauta oficial, para que así la pueden ir corroborando. ¿Alguna duda, chiquillos, con esto? ¿Alguna duda con lo que haya que hacer? ¿No? ¿Los demás? ¿Alguna duda con esto? Bien. Chiquillos, les dije que vamos a terminar un poquito. Terminar hoy día antes, vamos a terminar ahora a las 4. Mi idea era terminar a las 4 porque era cortito. Así que, con calma, mucho éxito, mucha tranquilidad, chiquillos. Cualquier cosa me van escribiendo por el Classroom. Si todavía no está la tarea final, escríbanme en alguna de las actividades anteriores de la introducción al desarrollo. Recuerden que yo respondo hasta más o menos hasta las 6 de la tarde, más o menos. Después, si no les respondo después, ya les respondo el día siguiente. No se hurgan, por favor, chiquillos, porque estoy tratando de responderle a todos. Piensen que también los demás cursos también están cerrando su semestre y están todos como muy preocupados de todo su final de semestre. Así que vayan trabajando con calma, no se urjan con esto, no se urjan con el plan común, los que están conmigo en común, chiquillos. Una cosa a la vez, estamos trabajando en cada ramo con cada cosa. Así que alta calma, harto éxito y harto ánimo, chiquillos. Hasta ahora han ido súper bien y no dudo que el producto final también va a hacerlo también. Así que, chiquillos, dejamos la clase hasta acá, a realizar lo que les falte y vamos terminando el producto final, que sé que vamos a tener un buen ensayo y les van a tener un buen producto final ahí y les va a ir súper bien. Así que con alta calma, ahí terminando. Mis chiquillos, espero que estén súper bien, tengan buena tarde, nos encontramos mañana o pasado, según si están conmigo en el común, y cualquier cosa, como siempre, me pueden escribir.
Que estén bien, chiquillos. Buena tarde, nos vemos. Chao, profe, que Chao, esté bien. chiquillos. Igual Chao, ustedes. profe. Chao, profe.